vamos a dar inicio a la revisión que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a tratar de responder la siguiente pregunta y es, ¿suspender o no la sedación para la valoración neurológica es un vicio o hay evidencia al respecto en cuanto a este tema? Y antes de iniciar quería mostrar este videito. Evidentemente yo creo que a todos nos queda bastante claro qué puede estar pasando con el cerebro de este paciente. Paciente joven con un trauma craneoencefálico severo, con un deterioro neurológico al ingreso, un Glasgow de 3 y se dejó sin pseudoanalgesia para la valoración neurológica. A las 9 o 10 horas presenta estos movimientos, pelea con el tubo, tose y ya vamos a ver un poquito más adelante qué repercusión hay al respecto a esto en cuanto a la hemodinámica y a la oxigenación cerebral. Ay, perdón. Entonces, para iniciar, algunos datos en relación a la ocupación o cuántos pacientes ingresan a la unidad de cuidado intensivo anualmente. Estas son estadísticas de Estados Unidos. Más de 5 millones de pacientes son ingresados a la UCI anualmente. De estos, casi que de estos casi que la mitad de los pacientes van a requerir ventilación mecánica invasiva. Entonces, pues, digamos que estos van a necesitar niveles de pseudoanalgesia óptimos, pues, para no garantizar una ventilación adecuada. En cuanto a los sobrecostos, la terapia intensiva representa el 13% de los costos en atención en salud y se cree que entre el 2022 y el 2030 este costo va a aumentar de manera anual en un 5,4%. Entonces, estos son los diagnósticos o las patologías en relación al ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, pues, la hemorragia intracraneal ocupa pues el tercer lugar. Y me surge la pregunta de qué proporción de pacientes, cuando estaba haciendo la revisión, qué proporción de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos lo hacen debido a una condición neurológica. Entonces, lo dividí en dos patologías que digamos que son unas de las más comunes, el trauma craneoencefálico y el ataque cerebrovascular. Estos son datos tomados del Global Burden of Disease, en donde para el 2016 hubo 27,08 millones de nuevos casos de trauma craneoencefálico. Está bien dilucidado que en Latinoamérica o en países en vía de desarrollo la incidencia es de 150 a 170 por cada 100.000 personas, comparado con otros países donde la incidencia pues es evidentemente más baja y el trauma craneoencefálico pues supone una carga de morbimortalidad asociada a los pacientes que tienen esta condición, y es que causó 8,1 millones de años de vida vividos con discapacidad en el 2016. Por otro lado, tenemos el accidente cerebrovascular. En el 2021 fue la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, solamente superada por el COVID y por enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de discapacidad en años de vida ajustados por discapacidad. En el 2021 hubo aproximadamente casi 12 millones de casos nuevos, con una prevalencia de 93,8 millones. 6,5 millones de estos pacientes fallecen y la otra mitad sufren de una discapacidad permanente. También comparte la misma condición con el trauma craneoencefálico en cuanto a morbimortalidad. Y para ejemplificar, es al 15% de los pacientes con trauma craneoencefálico requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y este es un dato tomado del RESCU, que es un estudio local multicéntrico publicado recientemente, donde se evaluaron 7.963 pacientes y el 41% de estos pacientes que tenían ataque cerebrovascular requerían hospitalización en la unidad de cuidado intensivo. Más adelante encontré este estudio. Es un estudio retrospectivo realizado entre el 2013 y el 2018 y fue publicado en el 2021, donde revisan cuántos pacientes que ingresan al servicio de urgencias desde urgencias se trasladan a la unidad de cuidado intensivo. Y como podemos ver aquí, la tercera causa es por patologías neurológicas. Sin embargo, aquí discriminan mucho en cuanto a la edad y a las comorbilidades, siendo que la intoxicación en pacientes jóvenes era como lo más común. Las causas neurológicas, pues, es la tercera condición, pues, para que lo tengamos en cuenta, que nos vamos a enfrentar muy seguramente y muy frecuentemente a pacientes neurocríticos. Esto es digamos que es una mnemotecnia que fue creada por este señor Vincent en el 2005, donde plantea que a todos los pacientes que estén en condiciones críticas deberíamos evaluarle al menos una vez al día, con esta mnemotecnia en español, abrazar rápido al paciente, en donde cada letrica pues tiene un significado. La F es de garantizar la comida, al menos 24 48 horas después de su ingreso a unidad de cuidado intensivo. Comida no, la nutrición, qué pena. Garantizar la analgesia, que sea una analgesia adecuada y no excesiva, garantizando que el paciente esté pues en aceptables condiciones, tranquilo y sin dolor. La tromboprofilaxis, pues los pacientes tienen movilidad reducida y el tromboembolismo venoso llega a tasas hasta del 31% cuando no se tiene en cuenta esta medida.
elevar la cabecera, úlceras por estrés, esto debería ser individualizado y el control glucométrico. Y como vemos aquí la S, pues es una parte bien importante, hace énfasis en la sedación, teniendo en cuenta la regla de las 3 Cs, que mi paciente esté calmado, esté confortable y esté colaborativo. Entonces, ya para entrar un poquito en materia, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del estado neurológico? Entonces nosotros tenemos diferentes escalas, digamos que las más estudiadas y validadas a nivel mundial para diferentes patologías neurológicas es la escala de Glasgow. Esta fue descrita inicialmente en 1974 por Tisdale y Bennett, que eran dos neurocirujanos. Y la idea de la creación de este score era estandarizar la evaluación del nivel de conciencia en los pacientes que tenían patología intracraneal, ya fuera de origen traumático, metabólico, isquémico, entre otros, con el fin de poder realizar una evaluación neurológica y que esta evaluación neurológica pues tuviéramos un valor objetivo para así determinar si mi paciente iba a quedar con una disfunción cerebral severa o cuál iba a ser digamos, la evolución de mi paciente cuando tenía una injuria cerebral. Este score ha sido validado, como les dije, en múltiples estudios y se ha determinado que es un marcador pronóstico de mortalidad a 6 meses en trauma cráneoencefálico. Por otro lado, tenemos la escala Ford. Esta está validada o desarrollada desde el 2005 y esta se creó principalmente por la necesidad de la evaluación neurológica en los pacientes pues, que se encontraban bajo ventilación mecánica invasiva. Esta se validó en 120 unidades de cuidado intensivo y lo que hicieron fue comparar los ítems, que ya les voy a mostrar más adelante, de la escala Ford comparada con la escala Glasgow, y vieron que no habían unas diferencias muy sutiles en cuanto al rendimiento diagnóstico de la escala Ford. Sin embargo, pues tradicionalmente hemos optado por utilizar el Glasgow. Esta nos va a dar un puntaje entre 0 a 16 puntos, el Glasgow, como todos sabemos, entre 3 y 15 puntos, y esta evalúa la respuesta ocular, los reflejos de tallo, la respuesta motora y el patrón respiratorio, dándole un énfasis bastante importante a los reflejos de tallo, lo cual no lo podemos evaluar pues directamente con el Glasgow. Entonces estos son los ítems que vamos a evaluar con el Glasgow: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, siendo eh, eh, 3 la peor valoración y siendo 15 un paciente que está pues neurológicamente en buenas condiciones. Y aquí están las respuestas, las variables evaluadas en el Ford Score: la respuesta ocular desde 0 a 4, los reflejos de tronco de 0 a 4 también, la respuesta motora y la respiración siendo 0, esta sí nos puede dar 0, pues un paciente que está, digamos, en estado vegetativo, o 16, un paciente que está en condiciones neurológicas eh, decentes. Por otro lado, o aceptables. Por otro lado, otra herramienta que es ampliamente utilizada, sobre todo en los servicios de urgencias, para la valoración del paciente o la valoración neurológica del paciente es la utilización de imágenes diagnósticas adicionales. En el servicio de urgencias, pues contamos con la disponibilidad de realizar tomografías de cráneo simple que nos van a descartar, digamos, patologías grandes que requieran una intervención de manera emergente, como hematomas epidurales, subdurales, signos de hernia cerebral, o en patologías vasculares cuando contamos con la disponibilidad de hacer imágenes de perfusión, y en otras condiciones podríamos utilizar resonancia magnética cerebral, sobre todo para evaluar algún tipo de realce, patologías meningias o tumoraciones y este tipo, o infecciosas y este tipo de cosas, y resaltan la importancia de realizar un examen imagenológico seriado con el fin de evaluar digamos, como la evolución cuando encontramos pacientes pues con alteraciones en estas imágenes. Ya aparece el concepto de la neuromonitoría multimodal. Este es un concepto donde se combinan técnicas invasivas y no invasivas que nos van a dar una visión bien profunda y detallada de cuál es el estado hemodinámico del cerebro y el estado de oxigenación del cerebro y el estado también metabólico del cerebro. Entre las técnicas no invasivas, pues tenemos la ultrasonografía para la valoración de la vaina del nervio óptico. Contamos también con los drenajes ventriculares externos, eso ya es un método invasivo. Contamos con el monitor intraparenquimatoso de la presión intracraneal. Podemos también medir la saturación venosa yugular, podemos medir la presión tisular de oxígeno, y este es un término que me pareció interesante, la microdiálisis cerebral, donde se busca como establecer cuál es el nivel o el estado metabólico del cerebro, teniendo en cuenta que todos estos son métodos invasivos y pues que suponen utilizarlos o implementarlos suponen un riesgo para un paciente. Pero digamos que cuando uno utiliza la neuromonitoría multimodal, tenemos un gran panorama de qué está sucediendo
con el estado neurológico de mi paciente y que cambios en estos valores o en estas curvas me van a aparecer incluso de manera más temprana antes de que se presente el deterioro neurológico. Ya para hablar un poquito de la fisiopatología, yo creo que todos estamos relacionados con estas dos imágenes. Sin embargo, pues hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque pues esto nos va a determinar mucho cuál va a ser el estado de conciencia de mi paciente cuando presenta una injuria cerebral. Entonces tenemos que tener en cuenta que el cerebro pues está contenido dentro de una estructura rígida que es el cráneo, y dentro del cráneo vamos a tener tres, digamos, como componentes, dos componentes líquidos y un componente pues del parénquima cerebral. Los componentes líquidos van a ser pues digamos, la vasculatura, la circulación arterial o venosa y el líquido cefalorraquídeo. En estados de equilibrio, el cerebro pues tiene un mecanismo de autorregulación que permite que cambios en la presión arterial hagan que el líquido cefalorraquídeo disminuya o en su producción o aumente su absorción, o cambios en el líquido cefalorraquídeo van a hacer que por mecanismos de vasodilatación o vasoconstricción se regule la perfusión cerebral. Esto en estados normales. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que sufre una injuria cerebral, ya sea por un trauma cráneoencefálico, porque tiene un hematoma, porque tiene una lesión o una masa, va a haber un cuarto componente dentro de esa estructura rígida que va a hacer que toda la homeostasis que hay entre estos tres componentes se altere, haciendo que el cerebro entre en un estado de disregulación cerebral y empiece a aparecer el síndrome de hipertensión endocraniana, que esto es lo que pasa principalmente cuando hay traumas, cuando hay edema cerebral, cuando hay hematomas. El efecto masa hace que se pierda la doctrina de Monroe-Kelly y que mi paciente empiece a sufrir neurológicamente pues, de manera grave. En cuanto a la lesión cerebral secundaria, entonces tener en cuenta aquí, mi paciente tiene este sangrado o este hematoma o esta contusión. Esto va a hacer que el parénquima adyacente empiece a entrar en un estado como hipermetabólico. Sin embargo, la lesión cerebral secundaria por medio de una cascada de inflamación y excitotoxicidad hace que esta lesión no sea solamente aquí, sino que se empiece a extender a otras zonas del cerebro, y esto va a estar facilitado principalmente por hipoxia, es decir, un estado de poca oxigenación, alteraciones en la glicemia, tanto hiper como la hipo, la hipocapnia, la actividad eléctrica o la actividad convulsiva, hipohipertermia, alteraciones hidroelectrolíticas y el estado de hipotensión. Todas estas variables, si no las controlamos de manera adecuada, una vez tenemos un paciente con una injuria cerebral, vamos a perpetuar y a favorecer en un cerebro que ya está tocado, pues que se perpetúe la lesión cerebral secundaria. Y es por eso que el manejo de la presión intracraneal es uno de los pilares en el tratamiento del paciente neurocrítico. La mayoría de las patologías lo que van a hacer es que se me afecte la presión intracraneal, se perpetúe la lesión cerebral secundaria y mi paciente pueda quedar con secuelas neurológicas de manera irreversible. Y es ahí donde entra la sedación como uno de los pilares fundamentales pues, para manejar esta condición o la presión intracraneal. ¿Qué nos recomienda la Brain Trauma Foundation en su cuarta edición? Nos recomienda que la sedación es una técnica que debería utilizarse para prevenir que mi paciente tenga movimientos innecesarios, para prevenir que mi paciente esté tosiendo o haciendo maniobras de valsalva, y para prevenir que mi paciente esté tosiendo o peleando contra el ventilador, porque todas estas condiciones van a hacer que la presión intracraneal se me aumente. ¿Esto con qué fin? Que a mi paciente se le disminuya la tasa metabólica cerebral y el consumo de oxígeno a nivel cerebral como una medida de neuroprotección. Y también nos propone el uso del propofol como un agente seguro y con bastante evidencia para el control de los pacientes con presión intracraneal elevada. Sin embargo, no ha mostrado muerte, pues esto dice en la guía, no ha impactado en la mortalidad a los 6 meses. Este es un artículo en cuanto a la optimización de la sedación en los pacientes con lesión cerebral aguda, donde nos plantean cuáles son las indicaciones y cuáles son los efectos fisiopatológicos de la sedación, no solamente en la parte neurológica, sino también en la parte hemodinámica, y cómo digamos, sobresedar o sedar excesivamente a un paciente puede empeorar la lesión cerebral secundaria, pero también cómo no sedarlo adecuadamente también puede empeorar la lesión secundaria. En cuanto a las indicaciones, pues evidentemente un paciente que tenga un estado comatoso, Glasgow menor a 8, en el cual yo necesite asegurar la vía aérea y necesite ventilar,
En los pacientes en los que yo tengo una lesión grave, es decir, que tengo un Glasgow comprometido y tengo una tomografía de cráneo anormal, debería yo hacer sedación al menos 24 a 48 horas. En el manejo de la hipotermia controlada, sobre todo en los pacientes que están posparo, cuando yo tengo presión intracraneal elevada, hay que tener en cuenta que el fenómeno de hipertensión endocraniana o el pico se presenta entre 24 hasta las 72 horas una vez se ha perpetuado la lesión la injuria cerebral aguda en los pacientes que están en estatus epiléptico y en los pacientes que tienen actividad simpática paroxística, estas dos, pues hablando de la excitotoxicidad y cómo se puede favorecer la lesión cerebral secundaria. En cuanto a los efectos fisiológicos de la sedación, reduce la tasa metabólica y el consumo de oxígeno cerebral como una medida neuroprotectiva. Hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral, sin embargo, digamos que esto es dosis dependiente, dependiendo en cuenta qué medicamento sedante voy a utilizar, tener en cuenta que la mayoría de estos medicamentos son vasodilatadores y al hacer vasodilatación van a comprometer tanto la contractilidad miocárdica como la presión arterial media, que digamos es uno de los factores fundamentales para la presión de perfusión cerebral. En un cerebro que tiene una lesión aguda, pues la autorregulación va a estar alterada por todo el proceso inflamatorio y va a haber un compromiso de la presión de perfusión cerebral que lo voy a ver representado como un proceso hipóxico e isquémico a nivel cerebral. Y también, en cuanto a otros efectos fisiológicos, la reducción de la sedación nos permite la reducción de la presión intracraniana, el consumo de oxígeno a nivel cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, es decir, un estado, digamos, como hipometabólico o de reposo para el cerebro. Otro de los efectos o de los beneficios que tiene la sedación es que disminuye la agitación y el dolor, a tener en cuenta que el dolor y la agitación me van a producir picos sistólicos de hipertensión y estos me van a aumentar la presión intracraneal, pero adicionalmente va a favorecer la ventilación, reduce las maniobras de salva o que el paciente pues esté peleando con el ventilador, disminuye las convulsiones y disminuye la despolarización cortical propagada o la actividad eléctrica cerebral. Entonces, como les había mencionado anteriormente, poca sedación me va a comprometer de manera significativa al paciente. Hay bastantes bibliografías en relación a que uno debería utilizar sedación en dosis bajas, sobre todo para tratar de que el paciente esté el menor tiempo posible ventilado, disminuir el riesgo de neumonías asociadas al ventilador, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Sin embargo, en el paciente neurocrítico, pues esto no es como tan fácil de lograr, por lo que ya les expliqué de la fisiopatología, pero por otro lado, el exceso de la sedación también me va a comprometer la parte hemodinámica, no solamente cerebral, sino también sistémica, lo cual va a repercutir directamente a nivel cerebral. Entonces, digamos que estas dos condiciones, la poca sedación y el exceso de la sedación, van a favorecer o a perpetuar o a incrementar la lesión cerebral secundaria. Es por eso que deberíamos utilizar sedación profunda al menos entre las 24 a 48 horas iniciales después de una injuria cerebral en todos los pacientes que tengan un Glasgow entre 3 y 8 y que tengan anormalidades en la tomografía cerebral, ya sea epidural, subdural o lo que sea, contusión. Entonces, en cuanto a los protocolos de la sedación en los pacientes neurocríticos, la información que nos da este artículo pues, es bastante interesante, sobre todo por los medicamentos que nos recomiendan y este consenso de expertos en cuanto a la pseudoanalgesia en el paciente neurocrítico. Este es un artículo de revisión donde se reunieron una cantidad de neurointensivistas y más o menos pautaron cuáles deberían ser las estrategias de pseudoanalgesia utilizar en los pacientes. Entonces, como les había dicho, el propofol, digamos que es uno de los medicamentos de elección en los pacientes neurocríticos, es disminuye la presión intracraneal, ayuda en el control de la temperatura, disminuye el estatus epiléptico. En la disfunción hepática podríamos utilizar propofol. Cuando hay disfunción renal también. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, ahí ya no sería el ideal por lo que les había mencionado anteriormente. Y en cuanto a cuando hay agitación o delirium, podríamos utilizar otros medicamentos como por ejemplo la dexmedetomidina. Sin embargo, no hay como digamos, no una receta de cocina, sino que no está muy estandarizado qué deberíamos usar. Esto debería ser individualizado dependiendo de cada paciente, las comorbilidades, el estado neurológico, la patología y cuáles son las metas a las que yo quiero llegar. Y aparece en este mismo artículo este algoritmo que me pareció supremamente interesante, donde los pacientes que tienen hipertensión endocranial, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión endocranial, debería darle pseudoanalgesia para tratar de disminuir la presión intracraneal. Sin embargo, debería yo tener una estrategia de monitoría o de medición objetiva de esta presión intracraneal. Si mi paciente no tiene esto, pero tiene deterioro clínico,
debería sedarlo. Por el otro lado, si mi paciente no tiene presión intracraneal, pero yo quiero evaluar cómo está neurológicamente o para dónde se está moviendo, debería ir reduciendo o disminuyendo la sedación, sin embargo, teniendo siempre elementos de neuromonitoría cerebral, no solamente medición de la presión intracraneal, sino de otros elementos que me van a dar información muy valiosa para hacer un examen clínico, digamos, objetivo. Si mi paciente se deteriora, pues debería sedarlo. Si no se deteriora, debería evaluar si mi paciente está con dolor. Si mi paciente está con dolor, dar analgesia y hacen énfasis en dar una muy buena analgesia para estos pacientes. Si mi paciente no tiene dolor, está agitado con delirium, pues utilizar medicamentos que me ayuden a mejorar esta condición. Si mi paciente tiene asincronías ventilatorias, pues tratar de ajustar el ventilador para sincronizarlo. Si no las tiene, pues mi paciente definitivamente no tiene ningún criterio de sedación. Y algo que me llamó mucho la atención es este apartado de aquí, donde ya nos empiezan a mencionar que para la valoración neurológica, eso infiere de este cuadrito, si yo quiero evaluar neurológicamente, mi paciente debería reducir o parar la sedación. A partir de ahí, y en la literatura revisada, uno encuentra diferentes apartados como este, donde dice que la sedación enmascara importantes cambios que solamente se pueden ver con el examen neurológico, que se supone que el examen neurológico, es decir, el Glasgow-Wilford, son el estándar de oro para determinar si un paciente se está deteriorando o no. Este otro ejemplo, la sedación continua puede disminuir el estado neurológico o hacer que el estado o la valoración neurológica sea más difícil, y también puede hacer que tener efectos adversos que perpetúen la lesión cerebral secundaria, como les había dicho. Este otro menciona que la interrupción de la sedación de la infusión continua de propofol debería realizarse para poder evaluar el Glasgow y determinar si el paciente está empeorando o mejorando neurológicamente, o si estoy frente a otra condición neurológica. Y este último solamente para ejemplificar, porque cuando uno revisa casi que todos los artículos tienen un parrafito donde mencionan algo en cuanto a la sedación y el examen físico. En el paciente neurocrítico, la interrupción de la sedación debería realizarse para hacer una valoración neurológica objetiva, que es lo que se conoce como el Neurological Wake-up Test o el test de despertar neurológico, con el fin de evaluar el nivel de conciencia, la respuesta pupilar y la presencia de focalización o no neurológica. Entonces, este concepto de la prueba del despertar neurológico hace referencia, es una de las otras estrategias de monitoría neurológica y se basa en la suspensión de la sedación para la valoración neurológica objetiva. ¿Qué se busca hacer con esta prueba? Tener un nivel de conciencia que me permita pues una evaluación adecuada, buscar la respuesta pupilar a los estímulos pues, de luz y evaluar si mi paciente tiene o no focalización neurológica. Sin embargo, digamos que esta prueba es algo controvertida, discutida en el contexto del paciente neurocrítico. Hay algunas unidades de cuidado intensivo que hacen esta prueba diaria, 2 veces al día, y encontré algunos que lo hacen hasta 6 veces al día. El protocolo, como les dije, varía de una unidad de cuidado intensivo a otra. No está estandarizado, no está definido cómo debería hacerse esta prueba, y su uso pues, es controvertido en el ámbito del paciente neurocrítico. ¿Cómo deberíamos hacer esta prueba? Pues lo primero que esta prueba de despertar neurológico, deberíamos suspender la sedación teniendo en cuenta la farmacocinética de los medicamentos que estemos utilizando para permitir que el paciente pues tenga, digamos, un despertar o ¿cómo se llama esto? Como una eliminación del efecto residual de los sedantes, y vamos a hacer vamos a evaluar principalmente la respuesta motora con punción a nivel supraciliar, la tracción a nivel mandibular o el estímulo doloroso periférico. Evidentemente vamos a mirar la respuesta pupilar simplemente con una linternita, y de esta manera objetivizar si mi paciente tiene o no deterioro neurológico. Y como les mencioné anteriormente, esto es un protocolo que no está muy estandarizado. Este es un estudio que se publicó en el 2012, donde le preguntaron a diferentes centros de Suecia, Noruega y Dinamarca de la región escandinava cuáles eran los protocolos de sedación en los pacientes neurocríticos. Aquí podemos ver que esto es bastante como heterogéneo de un país a otro. Y lo otro era cómo implementaban el test del despertar en los pacientes. Como les había dicho, hay algunos que lo hacen más de 6 veces en 24 horas, unos lo hacen entre 4 a 6, unos lo hacen entre 1 y 3, y un gran porcentaje de UCIs lo hacen nunca. Sin embargo, se ha determinado que entre el 30 a
40% de las unidades de cuidado intensivo a nivel mundial utilizan la interrupción diaria de la sedación, porque como les había dicho anteriormente, esto nos va a permitir o nos va a disminuir el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de estancia en la UCI, nos previene contra neumonías asociadas al ventilador. Entonces, digamos que, perdón, en los pacientes que no son neurocríticos, podría ser una técnica, digamos, adecuada o favorable. En cuanto al examen neurológico, cuáles son las variables o las alteraciones que yo puedo generar en un paciente cuando yo le practico este test? Pues aparece este estudio que fue publicado en el 2009, tenía como objetivo evaluar cuál era el efecto de la prueba de despertar neurológico en los pacientes que tenían trauma craneoencefálico severo o hemorragia subaracnoidea que tenían una infusión de propofol. Como vemos, pues es un N pequeñito. Incluyeron 12 pacientes con trauma craneoencefálico y 9 pacientes con hemorragia subaracnoidea para un total de 21 pacientes y se realizaron 127 pruebas de despertar neurológico. Y lo que hicieron fue evaluar con la neuromonitoría multimodal los niveles de la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral y el nivel de conciencia. Excluyeron los pacientes menores de 16 años que tuvieran fístula de líquido cefalorraquídeo o que tuvieran hemicraniectomía o que hubieran requerido hemicraniectomía descompresiva. ¿Cómo hicieron el estudio? Ellos plantearon 4 fases del estudio, una fase 0, que era cuando el paciente se encontraba justo antes de interrumpir la sedación o la infusión de propofol, una fase 1, que era 4 minutos después de haber suspendido la infusión de propofol, una fase 2, que era cuando el paciente ya tenía o permitía una valoración neurológica efectiva, una fase 3 que era 3 minutos después de iniciar la infusión, reiniciar la infusión con propofol, y una fase 4 que era cuando, pues, como lo que seguía. ¿Qué me llama la atención de esto? Como podemos ver aquí, pues, de manera significativa, la presión intracraneal aumenta a medida que el paciente se va despertando, lo cual nos puede traer, pues, efectos bastante deleterios a nivel neurológico. En cuanto a la presión de perfusión cerebral, aquí podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Cuando el paciente está en la fase 2, pues la presión de perfusión cerebral aumenta. Esto nos hablaría de que es un cerebro que está entrando en un estado de hipermetabolismo y que pues, puede empezar a sufrir asociado a una mala sedación, picos de hipertensión endocraniana, entre otros. Sin embargo, esta es la tabla donde ponen los resultados. No mencionan absolutamente nada sobre significancia estadística, pero sí podemos ver que durante el test del despertar neurológico, la presión intracraneal aumenta de manera significativa y bastante, al igual que la presión de perfusión, tanto en trauma craneoencefálico, perdón, como en hemorragia subaracnoidea, y pasa exactamente lo mismo con los pacientes con la presión de perfusión cerebral. Pese a esto, los autores concluyen que es un test seguro y que debería tratar de implementarse en la unidad de cuidado de cuidados neurocríticos. Y a partir de ahí, en el mismo 2009, aparece esta carta criticando profundamente las metodologías que se utilizaron, las metodologías de investigación que se utilizaron en este artículo y cuestiona bastante, muy fuerte, si este test es de manera segura y si debería implementarse pues con el fin de evaluar objetivamente la parte neurológica. Más adelante el mismo autor del estudio anterior, pero ya en el 2009, hace este otro estudio también con un N pequeño, esta vez solamente incluyó pacientes con trauma craneoencefálico, y lo que hizo fue evaluar el efecto a nivel neurohormonal de realizar esta prueba neurológica, esta prueba de despertar neurológico. Entonces incluyeron 24 pacientes, se le hizo un seguimiento desde el día 1 de ingreso a la unidad de cuidado intensivo hasta el día 8 y se realizaron 65 pruebas de despertar neurológico. Y como podemos ver, midieron niveles plasmáticos de ACTH, de cortisol, de epinefrina y de norepinefrina antes y durante la prueba del despertar neurológico. Y como podemos ver aquí, tanto la ACTH como la cortisol, como la epinefrina, como la norepinefrina aumentan de manera significativa sus niveles durante esta prueba. Ya más adelante aparece este estudio, que es un estudio observacional prospectivo que se realizó entre el 2009 y el 2010 y se publicó en el 2012. Nuevamente tenemos un N pequeño de pacientes con trauma craneoencefálico severo. Aquí se les hizo un seguimiento por 82 días y la idea era poder realizar 170 y pico de pruebas de despertar neurológico. Sin embargo, teniendo en cuenta que se seleccionaban los pacientes que eran candidatos a hacerles esta prueba a partir de los elementos de neuromonitoría, es decir, presión intracraneal, presión de perfusión cerebral, oxigenación cerebral, y también medían por
cerebral, el estado metabólico con glucosa, lactato y la tasa de lactato piruvato. Esto lo, perdón, sí, esto lo midieron mientras realizaban esta prueba. Y lo que hacían era suspender la sedación entre 30 a 60 minutos y evaluar todas estas variables que les acabé de mencionar. ¿Y qué nos muestra el estudio? Que en el Glasgow y en el Score los pacientes aumentaron más o menos 3 puntos una vez se suspendía la sedación, pero en cuanto a la, digamos que entre 30 y 60, hasta lo más grisecito es cuando estaban haciendo la prueba, pero en cuanto a la presión de perfusión cerebral, tenemos un pico. En cuanto a la presión intracraneal, también vemos que aumenta durante la realización de la prueba. En cuanto a la oxigenación más importante del hígado, pues, vemos como durante el retiro de la sedación los pacientes entran en un estado casi que de hipoxia cerebral, lo cual pues puede traer bastante deleterios. Y en este estudio los resultados pues muestran que en el 33%, es decir, en un tercio de los pacientes, la indomitila aumentó 3 puntos en el score de Ford, es decir, digamos que aumentó o mejoró su estado neurológico, y en el 67% de los casos hubo un estado de hipoxia cerebral medido por la neuromonitoría invasiva. Este estudio también concluye, pues a pesar de estos resultados, concluye que en cuanto al metabolismo cerebral, lactato, glucosa y estas otras mediciones metabólicas, pues parecía que no había ninguna alteración. Sin embargo, pues con lo de la hipoxia y esto de la hipertensión endocraniana, yo quedé algo preocupado y aparece esta señora que les hace también una carta criticando fuertemente esta. ¿Qué? Aparece, bueno, ella también, sí, ella también hace una carta criticando fuertemente las metodologías del estudio, diciendo que es un estudio pequeño, que esta información podría ser útil, pero que hay que cogerlo con pinzas y que no deberíamos utilizar de manera rutinaria suspender la sedación, pues con el fin de que mi paciente mueva un brazo o no, por el riesgo que tenemos de hacer hipoxia y alteraciones hemodinámicas cerebrales. Esta es una tabla de resumen, como vemos en donde se ha utilizado el test de despertar neurológico, es decir, la interrupción de la sedación para la valoración neurológica, y se han medido diferentes variables para ver la seguridad de este. Como ven, todos son en Ns bastante pequeños, la mayoría son estudios retrospectivos. Digamos que fue el más grande, pero este se hizo en una unidad de cuidado intensivo que no era neurocrítica, pero incluyeron pacientes con trauma craneoencefálico. Aquí lo que hicieron fue mirar si retirar la sedación pues tenía algún impacto, y de manera estadísticamente significativa no, pero clínicamente sí. Si ahorraban un día de ventilación mecánica, disminuía como en un 5% las tasas de infección de neumonías asociadas al ventilador y se iba más rápido para la casa. Pero en los neurocríticos, como les dije, no. Este otro estudio, pues no había evidencia si muestra que lo que les había mostrado anteriormente es el mismo estudio, que hacer el test de despertar neurológico, pues no genera absolutamente nada a nivel cerebral. Sin embargo, con los resultados que uno ve, pues parecía que sí. Y este último estudio fue realizado en Australia. Aquí lo que hicieron fue tratar de caracterizar, también fue retrospectivo, incluir pacientes, para caracterizar por qué los pacientes tenían o sea, no se despertaban adecuadamente cuando se les retiraba la sedación. Y se documentaron que los pacientes que tenían una lesión cerebral traumática o un hematoma subdural de más de 5 milímetros, pues esto era como un factor predictor a que el paciente se iba a despertar mal y que su hemodinámica cerebral se iba a ver comprometida. Y aparece este estudio, es una revisión de la literatura publicada en el 2024, donde nos dicen si digamos, bueno, no sé, suspender la sedación en el cuidado neurocrítico, ¿esto es nuestro amigo o esto es nuestro enemigo? Y ellos concluyen que la sedación, sí, el suspender la sedación en el neurocrítico puede ser una intervención adecuada. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta e individualizar los pacientes. No se debería aplicar para los pacientes, para todos los pacientes, sino aquellos pacientes que cumplen ciertos criterios, es decir, que tienen la presión intracraneal normal y que tienen toda su neuromonitoría multimodal. Y nos dice que se deben continuar haciendo diferentes estudios con el fin de aumentar, digamos, la calidad de la evidencia, porque como les dije, son estudios muy pequeños y son revisiones de la literatura que más o menos dicen lo mismo. Para terminar, este es un estudio que salió de marzo de este año, si no estoy mal. Este es un estudio con un poquito más de diseño. Aquí fue realizado de manera retrospectiva en Wuhan. Se realizó entre el 2016 y el 2023, y lo que buscaban era evaluar, aquí no buscaban evaluar el test del despertar neurológico, sino
hacerlo de manera temprana. ¿Y qué significa hacerlo de manera temprana? Hacerlo 24 horas tras su ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Poquito más arriesgados porque, como les habíamos dicho anteriormente, eh, entre las 24 y las 72 horas es cuando más se puede lesionar el cerebro por lesión cerebral secundaria. Sin embargo, este estudio buscaba medir como desenlace primario la mortalidad a los 28 días, el primer estudio que busca mirar un desenlace, pues, digamos, fuerte. ¿Y qué mostró este estudio? En los pacientes, en desenlace primario, en los pacientes a los que no se les realizó la prueba del despertar de manera temprana, pues se dividió en dos brazos, ¿cómo se dice esto? Se aparearon por propensión, haciendo que los dos brazos pues fueran, digamos, equiparables y equivalentes, y en cada brazo teníamos 352 pacientes. En cuanto a la mortalidad, como podemos ver aquí, de manera estadísticamente significativa, en los pacientes que se les hizo el destete temprano o el despertar temprano, pues se morían menos. Lo mismo pasa con la hospitalización, la muerte intrahospitalaria, el egreso para la casa. En cuanto a las neumonías asociadas a ventilación, sí no hubo pues diferencias estadísticamente significativas. El desarrollo del delirium, la mortalidad a un año, 2 días de estancia en UCI, bueno, casi todos tienen significancia estadística en aquellos pacientes en los quienes retiramos la sedación, incluso, o hacemos la prueba del despertar neurológico 24 horas antes. Y hacen esta curva de Kaplan-Meier donde representan la mortalidad. La curvita roja son los pacientes que se les hizo el destete temprano y la curvita azul son los pacientes que no, o sea, que siguieron con sedación, viendo cómo hay de manera significativa una disminución en la mortalidad en los pacientes pues, que se les hizo esta intervención. Entonces, digamos que la evidencia es bastante controversial en cuanto a si yo debería retirar o no para evaluar objetivamente la evolución neurológica de mi paciente. Y quiero retomar este cuadrito que les había mostrado anteriormente, donde si yo tengo un paciente con hipertensión endocranial, pues debería sedarlo y monitorizarle de manera objetiva la presión intracraneal y algunas otras estrategias. Debería considerar reducir la sedación si mi paciente no tiene hipertensión endocraniana, pero si la tiene, debería sedarlo, hacer un examen clínico neurológico y tomas de imágenes, garantizar una analgesia buena para que mi paciente esté tranquilo, sin dolor, sin agitación y sin asincronías ventilatorias. Si mi paciente no cumple ninguno de estos criterios, mi paciente no requiere ni sedación ni analgesia. Sin embargo, como les había dicho, esto tiene que ser muy individualizado y tenemos que llenarnos de elementos para decir, ¿la retiro o no la retiro? Entonces, para responder la pregunta y basando en lo revisado en la literatura, si suspender o no la sedación para la valoración neurológica es vicio o hay evidencia, vemos que la evidencia que hay no es una evidencia robusta. Metodológicamente los artículos son bastante débiles. Hace falta que se realicen, pues, digamos, estudios con análisis de más pacientes, que se compare la mortalidad. Sin embargo, digamos que fisiopatológicamente está bien dilucidado que cuando yo retiro la sedación en un paciente de manera temprana que tiene una injuria cerebral, pues voy a perpetuar la lesión cerebral secundaria. En ese orden de ideas, yo creería que retirar la sedación de manera para la valoración neurológica es vicio, teniendo en cuenta que ahorita contamos con diferentes estrategias, no solamente el examen físico, que nos pueden dar muchísima información en cuanto al estado neurológico de los pacientes.